Bueno, Haydn, tenemos un pequeño pasaje que es bastante especial, ¿no? En el sentido de que no tiene nada que ver con lo clásico, que es el sexteto visceral, un trabajo muy lindo. Ahora, ese pequeño pasaje, que después lo vamos a escuchar, tiene que ver con la mezcla un poco. Por el momento lo veo así, ya sabes que no hay coreografía perfecta, eso es una propuesta y nada más que una propuesta, y después veremos. Pero el tema es que tienen que coexistir aspectos un poco clásicos y un poco contemporáneos. Contemporáneo va a ser más bien el principio, la segunda parte, que van a ser unos ganchos, van a ser más de tipo orillero, cortados, y la tercera parte ya corre más por tu cuenta, va a ser una variación dentro de un molinete clásico. Pero ahora vamos a escuchar la música primero, ese pequeño pasaje musical, que nuestro extraterrestre siempre tiene preparado porque él es el único que sabe, nosotros no sabemos nada y sin él no somos nada, ya lo sé. Ah, mira, no creí que lo iban a reconocer nunca. No son malos, son un poco limitados. Limitados, eso. Entonces, el beat está clarísimo, va, más o menos clarísimo, porque es bastante especial. Pero ahora tenemos que hacer el esqueleto, este desarrollo de la idea general, para después explorarla un poco en una review, en una práctica, en una repetición, y al final va a ser una aproximación con la música. Para después, ya sabemos, hay que tratar de hacerlo mejor. Pero este es el esquema. ¿Por qué digo dos razones? Una, porque es importante organizar la mente. Y segundo, porque el extraterrestre dice que hay que hacerlo así. Primero el esquemita, después la repetición y después porque él quiere saber lo que hacemos. ¿No? Bueno. Muy bien, entonces, la parte contemporánea de esto es una barrera circular, chiquito, no todo chiquito, porque no importa. Tomas esta pierna y tú la barres. Como es un molinete, vas a ir a un sidestep y tomas esta pierna. Yo voy a devolver este gancho. ¿Para qué? Para que entremos en la parte 2, que son estos ganchos de tipo orillero. Entonces, I have only one question respect the music, because the music I listened was quite quick. So how not to look neurotic in this way of doing the movement, in what I must pay attention? tú dices para entrar en el ritmo, Yes. porque sabemos que en el baile no siempre uno baila siguiendo el beat by beat. No siempre. Porque esta música, si la queremos hacer, interpretándola, siguiendo estrictamente el beat, vamos a ser unos neuróticos. No, en este caso, tomamos la música como que nos acompaña a nosotros. Nosotros hacemos lo que sentimos como es natural. So No. I can be relaxed during my Siempre tú steps. puedes ser relax. Yeah, Más of tienes course, que I ser mean. relax. ¿Cómo se...? No, but you know what I mean. I can take my time. Claro, puedes tomar tu tiempo, porque la bailarina es artista en sí misma, no me tiene que seguir exactamente lo que yo digo, para nada. Pero sí es cierto, yo me acuerdo con un gran maestro que tuve, yo tuve nada más que 5 maestros, pero fueron los creadores del tango. Y uno de ellos, bastante
iba a decir más reciente en la historia del tango, pero no es tan así porque él murió en el año 2000, que fue Rodolfito Sieri, con María Sieri. Algunas cosas que él bailaba al principio me costaba entender el concepto rítmico de él. Por ejemplo, bailando Orgullo Criolla, que en algún momento lo vamos a estudiar. Él no seguía como si fuera D'Arienzo, pa, pa, o una milonga. Él tenía un timing interno maravilloso, pero era su timing, ¿no? Era muy difícil aprender eso de él. Gracias a Dios lo tuve tanto tiempo cerca, a él y a María, que hoy puedo aplicar, porque no quiero tampoco que se pierda ninguna de sus consejos ni sus enseñanzas. Pero tiene que ver un poco con esto. So could you do with me now the first part again and then you show me how to keep on? Sí, claro. Entonces, la primera parte, por supuesto, cuando sientes el contacto ya sabes a dónde voy. Ahora vamos a cruzar las energías. Cruzar las energías. Porque tú estás, en alguna medida, estás viniendo, Sí. el coming, y yo estoy yendo. ¿Ves? Entonces, el problema es que yo tengo que hacer otro gancho antes que pises. Porque así lo siento. Entonces, bien, entonces vamos a hacer. Tomás esto, esta figura, y ahora nos cruzamos. ¡Bum! Y ahora uso ese espacio que estuvo muy bien para no solo esperarte, sino guiarte a los ganchos cortos. Okay. ¿Qué ganchos cortos? Bueno, los que podemos usar en cualquier orquesta, número 6, número 7, quiero decir, más cerca del 10 son más rápidas, ¿no? Más cerca de 1 son más cantables, como Di Sarli, Fresedo, Tampones, pero más arriba es lo que hacemos cuando musicalizamos en una milonga, nuestra milonga, lo hacemos por las energías de la orquesta. Decimos, bueno, primera hora, orquesta 6, ¿cuáles son esta y esta y esta y esta? Si fueron muy rápidos los tangos, esa tanda fue rápida, la gente no puede quedar destruida. Entonces, la segunda hora vamos a bajar, vamos a ir a orquestas número 3, número 4. Por eso tenemos que manejar los estilos y saber que nuestra pareja sienta que somos uno con ella y con la música, y eso hay que entenderlo. Acá pasa eso también, ¿no? Entonces, los ganchos cortos son, por supuesto, esto, y ahora vas a venir acá. ¿Por qué? Porque te estoy ofreciendo la pierna. Si te lo ofrezco, lo vas a tomar. Entonces vamos allá. Es eso. Bum, pa, pa. Ahora te digo una cosa. Esta estructura va a necesitar que cuando salimos de la primera parte, tú no te vas a encontrar como ahora, que yo voy acá, sobre tu pie izquierdo, tu 8 izquierdo atrás. Sí, No. I come from the moulinette. Okay, so Claro. Pero quiero mostrártelo un poco más en detalle. Cuando entramos en el cruce, y yo hago esto, y hago esto, ¿ves que tú vas a venir? sí, No vas a ir, entonces voy a hacer una contrafuerza. okay. Ahí, ¿ves? Sí, Muy bien, vamos, ahí. Ahora sí puedes entrar. sí. Está. Ahora, en otro momento, en otra música, nosotros lo haríamos así. Por ejemplo, algo no de Tanturi, pero bueno, vamos a poner D'Arienzo de los 30. Pum, pum, pum. Por ver, lo hacemos más. Pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum. ¿No es cierto? Sí. Pero acá no tenemos que ser tan rigurosos, tan estrictos, porque la música tampoco lo es. Entonces es cuando es un poco más jugado. Voy a ir de nuevo atrás, entonces es. We have more space. Sí, tenemos más espacio. Sí, sí. No pasa nada, porque también en una performance, no en la milonga somos
criteriosos, cuidadosos de las formas y todo. En la milonga, un paso básico es un señor paso básico. Si es de los años anterior a los años 40, será un señor paso básico anterior a los años 40, que no es lo mismo que después de lo que creó el maestro Petróleo. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sí, sí. Entonces, pero sobre un escenario, no, eso es una creación. Y podemos hacer la interpretación de un artista sobre el escenario puede ser la primera en la historia, bueno, muy bien, excepto que sea grotesco, estúpido, bueno, ya sabemos, de mal gusto, bueno. So, Por but eso. how to come out of this gancho now and to end? Bueno, entonces, ¿qué quiero? Vamos a ir de nuevo a este esquema. Pum, pa, pum, pa. Lo estoy haciendo estático, yo no me estoy moviendo. Yeah. Ahora hago este movimiento para que entiendas que te estoy invitando. Y ahora te estoy marcando subir y bajar, ¿ves? Ah, sí. Sí. Y te estoy llevando a la patadita con la marca. Yeah. Sí, sí, sí. Aprovechando la energía de la patadita, Mhm. te llevo atrás a un gancho. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Ya tengo. Ta, tu, ta, tu, ta, tu. Ta, ta, tum, tum, tum. ¿Sí? Ahí viene el gancho. Pum. Sí. Otro más en tu mismo eje. Ya. Otro más en tu mismo eje. Ya. Ese es tu eje. Dale, Ya. otro gancho. Stop. Pero ahora esta energía me tiene que llevar a una colgada. Y ahora a otra. Bien, muy bien. Muy bien. Tú quieres repetir los dos ganchos que son desde tu eje. Sí. Uno es simple y el otro es rotado. Ya. De pequeña rotación. Ya. ¿Por qué? Porque te va a llevar a una colgada. Yes. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Para qué? Para ir a un gancho, un autogancho, que genera un látigo. Entonces, este sería el primero. Ese es tu eje, este es el segundo, rotado. Ahora viene la colgada. Sí, And the other gancho. Sí. This gives me impulse. sí. Exactamente. Sí, continúa. But I Pues, did not ah, know. claro. Esto es un molinete el que viene ahora. Okay. Pero yo necesito que este molinete tenga una alteración, tenga un adorno. Okay. Y esto es entrar con un enrosque y Okay. después hacer un ampuloso. Un desarrollo de boleos combinados, que al fin y al cabo sigue siendo un molinete, pero no aburrido. Okay. Como So suele you ser. said I must start with enrosque. With which leg? Because Bueno, cuando vayas, vamos a hacer el autogancho, por favor. Esto te da el impulso, forward. esto lo usas para Then I entrar. come here the enrosque. I go Yo forward. voy a ir a una sacada. Y ahora viene el enrosque. Okay. Eso es. Y ahora empieza tu ampuloso. Tu juego de boleos. Sí, y vamos allá. Eso es. Okay. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Ahora vamos a hacer una review general.